Muchísimas gracias, Pilar. Un saludo para todos allí en el estudio. Como ya lo adelantamos en MBD Noticias, estamos 200 años después con la historia de Anita Garibaldi. La versión de Anita se llama esta película, que se está rodando por estas horas en Montevideo. Hasta el jueves estarán aquí en la Ciudad Vieja, también en el Cerro, y estamos con Luca Crescenti, él es el director, y con Florencia Santucci, es la directora ejecutiva para Sudamérica de esta película, que tiene tres patas, porque es una coproducción argentina, brasileña, estadounidense, cualquier cosa, italiana, debí decir, cualquier cosa, dije. Luca, que es historiador y es el director de esta película. Sí, es una coproducción italiana y brasilera con Land Comunicazioni para la Italia. Land es la productora en Italia y Zapata en Brasil. Zapata Filmes en Brasil, da Porto Alegre. Y esta historia de Anita es la versión de ella 200 años después. ¿Cómo es que aparece aquí en Montevideo? Aparece también en Brasil y en Italia, ¿no? Sí, la idea de la película es de hablar Anita con la su palabra. Con la voz de Anita. Con la voz de Anita, porque Anita è stata sempre contada da los hombres y da otros. Y por la primera vez probamos a imaginar Anita que habla sobre su historia, que fa un'investigazione sulla sua vita, en los lugares de su vida, en Brasil, en Laguna, donde nació, en Montevideo, donde pasó muchos años con Garibaldi. Es la ciudad donde pasaron más años, donde vivieron más tiempo. Más tiempo insieme, juntos. Y después en Italia, en verdad, Anita pasó solamente un año y medio porque murió. Ma nella nuestra historia, la Anita habla de esa también después de su muerte, porque está una historia de Anita después de muerte, porque el cuerpo de Anita è stato fui spostato, come si dice? Fui movido tres veces in diferentes partes de Italia. Donde un emblema y fue un territorio en disputa a su propio cuerpo, digamos. Esattamente, esattamente. E finì nel monumento di Roma al Gianicolo. Dentro il monumento es los restos de Anita. Ed è il monumento un monumento speciale. Fu voluto dal fascismo. Ma Anita es realmente muy diferente del ideal del fascismo. Fue tomada por el fascismo y sin embargo él dice que es parte de otra historia, ¿no? La historia de la República Italiana, como fue también de la lucha de la libertad aquí en Sudamérica, tanto en Brasil como en Montevideo. Exactamente, una lucha sin confines, una lucha indipendente internazionale, internazionalista, indipendentemente los lugares de la nacionalidad, come ora es tan importante la nacionalidad, la guerra de las naciones. Por Anita fu muy importante combater por la libertad independientemente del país. Peleando por los ideales. Y esta historia ficcionada, ¿cómo vuelve 200 años después Anita a estos lugares?
Bueno, la particularidad de este proyecto es una docufilm, o sea, es un documental ficcionado. Hay partes de la película donde se representa la historia de Anita a través de ella misma que va relatando desde un presente. Así que lo novedoso es poder recorrer esos lugares donde ella vivió, donde ella luchó, donde que la representaron a nivel latinoamericano, como es Montevideo, como va a ser Brasil, y volver después con su lectura de la historia. Por eso se llama la versión de Anita. Es la versión de Anita de la historia real en una clave moderna. Y eso es algo muy interesante porque no es un documental histórico nomás, hay testimonio de historiadores, hay quienes van como contando los detalles de la historia de Anita, pero también está ella misma hoy recorriendo esos lugares históricos y remembrando lo que pasó desde su propia interpretación. La participación de su nieta ahí también. Claro, Anita es justamente parte de ese legajo histórico donde el documental hace verdadera la historia, permite a la gente de entender desde las historias personales, desde los relatos en carne propia, lo que fue un recorrido histórico que está escrito en los libros de historia, pero muchas veces esa interpretación, como decía el director, pasa por un tipo de filtro, el filtro de la historia patriarcal, de la lectura de la historia hecha por quienes también vencieron. En cambio, estamos queriendo contar la historia desde el punto de vista de Anita, que fue una combatiente en otras épocas donde no se le daba ese valor a las mujeres. Eso es lo que tiene fortaleza de este proyecto y esperamos que también pueda tener un público nuevo, que gracias a la combinación del documental y la ficción permita no solamente a quienes buscan esa reconstrucción histórica, también a quienes busquen un relato romanceado de lo que fue un hecho histórico. Se cuenta aquí en Montevideo, nos contaban ustedes antes que estuvieron en el cerro, donde Anita tiene allí una historia con el viaje, el mar y su hijo también. Claro, porque ella tiene que moverse sola con sus hijos en un momento de gran angustia, entonces el dejar su tierra, el viaje, el regreso, siempre es un momento que retoma la historia de esta película hacia el mar, hacia el desapego y a la vez también hacia la muerte, que lamentablemente es parte de la historia de Anita. Estarán grabando también en la Casa Garibaldi, en la Ciudad Vieja. Ustedes podrán ver a esta troupe italiana en Montevideo. Este documental ya está vendido para la RAI, nos decían, ya va a ser por la televisión estatal. Sí, afortunadamente, como hablábamos, es un proyecto que tiene un fondo internacional iberoamericano de Ibermedia para poder filmar en Latinoamérica, pero también tiene una gran presencia de Italia, también porque el director tiene mucha producción en Italia con la RAI, que es la televisión pública italiana, por lo tanto es muy importante que estas películas puedan verse para todo el público, así que va a estar saliendo antes de fin de año en la televisión pública italiana. ¿Cómo es el estar produciendo aquí en Sudamérica, el coordinar lo que pasa en Brasil, Uruguay y después ir a Italia? ¿Cómo fue eso? Bueno, es una logística interesante también porque cada lugar tiene sus propios desafíos. La misma lluvia nos tuvo que hacer cambiar los planes. Tenemos pocos días para poder rodar, pero a la vez lo lindo es que la integración de los equipos, la integración en este caso internacional como hubiera querido Anita, la encontramos cuando hay un compromiso, un profesionalismo, un conocimiento también de lo que es el hecho histórico para que cada lugar ponga su propia semilla en el proyecto. Así que eso esperamos, que tanto Montevideo como Brasil puedan contribuir a la construcción también del sentido de la película. ¿Cuándo tendremos ya en pantalla la película, Luca? Yo espero por septiembre, octubre. Espero. El programa es de completar el rodaje por junio y de finir el montaje de la película por la fine de agosto o el inicio de septiembre. En esto de reconocer la historia de nuestras tierras, de nuestro país y la historia de las mujeres, ojalá que TV Ciudad tenga la oportunidad también, somos el canal público de Montevideo, de exhibir a Anita. Muchísimas gracias a los dos. Bien, Luca, me encanta Gracias, haciendo esas negociaciones. Ojalá que lo podamos ver aquí, esa versión de Anita, esa versión de las mujeres que a veces está, por lo menos, no digo silenciada, pero no tomada en cuenta en muchas versiones que generalmente la historia es la historia se cuenta a través de la historia de los héroes, ¿no? Aunque últimamente hay un cambio en la historia o en la historiografía de cómo contarlo. ¿Hacemos una pausa? Y la importancia, perdóname un solo punto, la importancia de la televisión pública, en este caso italiana, claro, que es la que financia todo este proyecto.
¿no? Sí, Sirve lindo. para muchas cosas la televisión pública, sin duda.